Hola, soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el tercer episodio de El Arte de Existir. Todos compartimos una responsabilidad común: hacer de nuestro paso por el mundo una existencia en beneficio de ese organismo mayor que llamamos vida o universo. A la práctica de esa actitud responsable, creativa, que expresa a cada instante nuestra atención y presencia, a mí me gusta llamarla el arte de existir. La frase es breve, fugaz, escurridiza. Desde lo más lejano y oscuro del silencio brota, preñado de sentidos, el fulgor de la frase. Las manos narran historias inacibles. Si nos miramos atentamente las manos, seguramente encontraremos rastros, huellas del paso del tiempo, de mil cosas vividas. Cada uno de esos signos o marcas es un potencial despertador de la memoria, capaz de volver a arrastrar hasta nuestro presente una interminable lista de paisajes, hechos, personas, circunstancias, encuentros, emociones. Son recuerdos, episodios guardados, momentos encapsulados, historias. Es muy fácil percibir a nuestra propia vida como un relato, como una serie de secuencias encadenadas. A veces nos da la impresión de que en ciertas épocas se han encadenado de una manera bastante lógica o coherente. Otras veces, en cambio, nos preguntamos cómo a lo anterior le pudo haber seguido eso. No es lógico. A ningún guionista se le hubiese ocurrido. Y es que a veces tenemos la sensación de estar en una mala película o en una pésima novela. A veces en una tragedia, otras en una gran comedia. Y lo que es peor, a veces nos parece que nuestra vida es una gran parodia, una patética representación de teatro aficionado. Comedia, tragedia o parodia, es bastante común que sin darnos mucha cuenta tomemos el relato que hacemos de nuestra vida por nuestra real y propia vida. Por eso, también es comprensible que siempre sin darnos cuenta, en nuestra mente acabemos identificándonos con el protagonista de esa narración.
Yo es siempre en nuestra mente el protagonista de una historia. A fuerza de creernos ese protagonista de una historia, poco a poco nos vamos alejando de quien de verdad somos. Nos vamos perdiendo de vista a nosotros mismos en nuestra auténtica condición de ser alguien aquí en el presente. El protagonista en las películas y en las novelas tiene siempre ciertos rasgos de carácter, unas motivaciones más o menos fácilmente identificables, unos objetivos que, de ser alcanzados, resuelven la trama. El plan, desde la primera secuencia, es alcanzar la palabra fin. Pero, ¿puedo decir lo mismo de mí y de mi vida? ¿Puedes decir lo mismo de ti y de la tuya? Con el paso de los años nos hemos visto evolucionar, transformarnos completamente. Hemos cambiado varias veces de metas, de localización, y a nuestro alrededor han cambiado constantemente los actores secundarios. Nada con el tiempo permanece en nosotros. Sin embargo, cuando de niños, en la escuela, pronunciaban nuestro nombre, de inmediato decíamos yo, tocándonos el pecho. Y ya muy cambiados de adolescentes, si alguien pronunciaba nuestro nombre, decíamos yo, con el mismo gesto de tocarnos el pecho. Y ahora, ya adultos, lo mismo, el mismo yo y el mismo gesto. Siempre con la idéntica convicción de ser yo, pese a todas las transformaciones experimentadas, todos los cambios, toda la impermanencia de la que somos una cabal e inevitable manifestación. Siempre con la convicción de que esa conciencia de ser yo se mantiene incólume, a salvo de cualquier cambio, de cualquier alternativa. Sin embargo, quien de verdad en mí es, ese que por la mañana al despertar realiza lo fundamental, yo soy, normalmente desaparece de nuestra percepción. En la pantalla de nuestra conciencia solo vemos al personaje de una historia, al protagonista que llamamos yo y al que técnicamente suele denominarse pequeño yo o yo psicológico o más comúnmente ego. Un yo que vive en la cronología basculando entre el pasado y el futuro, crónico ausente del presente. Quiero recordar la frase de hoy. Las manos narran historias inacibles. Nuestras manos, esas que nos muestran rastros, cicatrices, señales de cosas vividas, están llenas de historias que se nos escapan, que no se dejan aferrar. Las manos narran historias inacibles. Inspirado por esa frase, hoy quiero invitarte a abordar cualquier acto que emprendas durante el día. Por ejemplo, trabajar o cocinar o escuchar este podcast, abandonando por un momento esa falsa identidad de protagonista de un relato que se desarrolla en el tiempo. Imagina que vives, pero no hay nadie en tu interior que cuenta tu vida. Imagina que tu vida no es una novela o una película. Imagina que no se desarrolla en sucesivas secuencias, sino que solo es ahora. Esta es una invitación a abandonar incluso
La historia en la que alguien llamado yo escucha en este momento un podcast llamado El arte de existir. Permítete sospechar de la autenticidad de esa narración tan conocida por ti, en la que en este capítulo alguien llamado yo escucha un podcast o cocina o viaja o incluso practica meditación. Esta invitación, en suma, es a que dejes de mirarte vivir como quien mira una película o una serie y simplemente vivas en el tiempo presente con plena conciencia. Es una ocasión para hacer de la escucha de este podcast una meditación. Es decir, convertir la escucha en la oportunidad de realizar algo con gran calidad de presencia, permitiendo que tu atención capte en todos sus matices lo que interiormente vayas experimentando en cada instante. No se trata de que hagas, pienses o sientas algo preciso y determinado. Se trata de que ahora, cuando haces, piensas o sientes algo, estés totalmente aquí, sin opinar, sin juzgar, sin evaluar, sin comparar, sin aprobar o rechazar. Meditar es, sobre todo, cultivar esa actitud, un estado de conciencia que reconoce, acepta y acoge con ecuanimidad todo aquello que la vida ofrece en el instante presente. Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta Dayana Belbruno. Jorge, tenemos una pregunta que es de Gloria, de Valencia, España, y dice así. Primero, muchas gracias por la calidez y la profundidad en tus respuestas. Mi consulta es acerca de un malestar que siento gran parte de los días del mes. Me miro al espejo y me desprecio. Siento que no soy nadie, que mi vida es un fracaso porque no he logrado nada a nivel profesional o económico. No me gusta mi trabajo y siento que la vida no tiene sentido. Luego pienso que no quiero que pasen mis hijos por lo mismo, que sean alguien. Y ahí me levanto y sigo, pero con mucha angustia. ¿Cómo puedo encontrar un sentido a mi vida y dejar de sentirme vacía y angustiada? Sin duda que lo que Gloria nos está compartiendo eh, es bastante común, ¿verdad? Es un sentimiento que a mucha gente en algún momento nos ha invadido. ¿Mm? Como el enfoque que yo le doy a la actividad del arte de existir es un enfoque de autoconocimiento, yo, si tuviera que resumir una respuesta, diría que sentimos eso cuando caemos en la ignorancia de quién somos. Es decir, ella, en este caso Gloria, se está mirando al espejo y cree verse a sí misma. Claro, si nosotros reducimos nuestra identidad a lo que se puede reflejar en un espejo, es decir, a nuestro cuerpo físico, y ejecutamos una comparación con un ideal, perdemos. Siempre perdemos. Y entonces, a fuerza de perder en esa comparación, entendemos que nuestra vida no tiene ningún sentido porque por más esfuerzo que hagamos, siempre estamos por debajo del ideal que nos hemos propuesto. Por eso es un poco peligroso introducir, cuando se habla de uno mismo, los conceptos de mejora, porque
El problema de mejorar es que es un plan a desarrollar en el tiempo. Es decir, queremos alcanzar algo en el futuro, ¿verdad? Cuando nosotros introducimos el futuro en la ecuación de nuestra existencia, inevitablemente también estamos introduciendo el pasado, porque no existe el futuro si no es respecto al pasado. ¿Y el pasado cuál es? El pasado es nuestra infancia. Entonces, traemos al presente todos los dolores, las penas emocionales de nuestra infancia, sin darnos cuenta. Creemos que estamos hablando de nosotros mismos, pero estamos hablando de algo que solo está en un lugar de nuestra mente, en la memoria, y tergiversado por la percepción de un niño pequeño en condiciones por lo general no óptimas. Entonces, ¿cómo podemos salir de este embrollo? La puerta de salida es el instante presente. Y en el instante presente conectamos con lo que es de nosotros, sin incluir ninguna comparación. Es la puerta que se abre al amor de lo que es, simplemente porque es, aquí y ahora. Esto es fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo. Entonces, contamos desde tiempos inmemoriales con un sinfín de prácticas que nos permiten volver a situarnos en la presencia. No podemos sentir que nuestra vida tiene un sentido si nuestra existencia está vacía de presencia, porque es nuestra presencia lo que le da sentido al existir. Si nosotros estamos ausentes, hay una palabra muy técnica, ¿no?, que dice alienados, es decir, alejados de nosotros mismos. Por mucho esfuerzo que hagamos, el sentido nos resulta inasible. Esta pregunta podría darnos para infinitos podcasts, porque resume muchísimas de las problemáticas que generan sufrimiento inútil en un individuo. La búsqueda de llegar a ser alguien, dice ella. Claro, el ser entendido como una meta que debo alcanzar. Pero claro, si el ser es una meta que yo debo alcanzar, estoy ignorando que ya soy. Estoy ignorando que mis padres me han dado el ser. Es atribuirme el poder de darme el ser, generalmente a través del hacer o del tener. Es como olvidarnos de que no somos a seres humanos, sino que somos seres humanos. Tampoco somos teneres humanos. De modo que, ¿cuáles son esas técnicas que a nosotros nos pueden servir para volver a conectarnos, es decir, a conectar nuestra propia conciencia con el ser que ya somos? Es lo que se suele llamar meditación, práctica de la atención, mindfulness, conectar con el aquí y ahora. Hay una cantidad de expresiones que nos están hablando de esto. ¿Qué es lo que yo sugiero en estos casos?
Cuando hablamos de meditación, a la gente se le hace cuesta arriba, porque lo primero es pensar que no tenemos tiempo, que no sabemos hacerlo, que no estamos sin disponibilidad de sentarnos en el suelo en un cojín muy incómodo, porque no somos orientales. Entonces, se genera una imposibilidad y una frustración. Entonces, yo creo que conviene explicar que la meditación no es algo que se pueda hacer. Lo que se llama en Occidente meditación es un estado de conciencia al que podemos acceder o no, y que no somos nosotros quienes vamos a producir ese estado de conciencia, sino que vamos a experimentar ese estado de conciencia. De modo que yo sugeriría olvidar un poco todas las técnicas y todos los aprendizajes en ese sentido y partir simplemente de la vida cotidiana, de practicar la presencia en aquello que nosotros hacemos, en la vida cotidiana, sin cambiar nada de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el instrumento de oro que tenemos para este ejercicio de la presencia? Es nuestro cuerpo físico que experimenta sensaciones, experimenta en el contacto con el mundo. Si yo toco una mesa, siento en mi mano el contacto con la madera. Si estoy de pie, siento mi peso, el contacto de mis pies en el suelo. Si estoy sentado, siento el contacto con la silla. Si voy caminando, siento el aire en mi rostro. Si presto atención, tomo conciencia de que estoy respirando. Entonces, todo eso que ocurre a nivel sensorial ocurre exclusivamente en el instante presente. No hay ningún tipo de decalage de horarios ni de tiempos entre la experiencia y la constatación de la experiencia, la vivencia del asunto. Entonces, mi conciencia necesariamente se queda allí donde mi cuerpo está. Entonces, ¿qué es el aquí? El aquí es donde mi cuerpo está. Y el ahora es el tiempo en el que estoy experimentando las sensaciones en mi cuerpo. Por lo tanto, no es nada filosófico ni abstracto, es una cosa muy concreta de ser consciente de lo que estoy experimentando sin compararlo con una experiencia hipotética o posible. ¿Mm? Simplemente constatar que me pica la cabeza, que estoy respirando, que el constatar que existo, el constatar que soy, es lo que me trae consigo la conciencia plena de ser. ¿Verdad? No, no es ninguna cosa filosófica, ni tengo que ir a la India, ni tengo que sentarme en un cojín japonés. No, es simplemente tomar conciencia de que ya soy y estoy experimentando plenamente el ser. Si esto nosotros lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, veremos que cuando estamos desayunando, somos plenamente una persona que desayuna, y cuando estamos trabajando, somos plenamente una persona que trabaja, y cuando estamos paseando, somos plenamente una persona que pasea. Yo creo que eh, más allá de entrar en un análisis clínico o particular o filosófico, yo iría por una cosa como muy concreta en el caso de Gloria, y es que en lugar de poner su atención en un yo imaginario que siempre pierde en la comparación con un yo ideal, simplemente intente limitarse a estar aquí ahora, constatando que ya es plenamente
alguien y que no será más alguien porque tenga más de algo, ni porque sepa más cosas sobre algo. No hay manera de ser más alguien que lo que ya somos. La siguiente pregunta es de Adrián de Bogotá, Colombia, y dice, Jorge, hace un año que me siento con demasiada ansiedad y se está haciendo muy pesado. Me han dado ansiolíticos para dormir, pero sé que ha sido un año de muchos cambios. Me mudé a Barcelona, dejé un gran trabajo en Colombia y me agarró la pandemia a los 2 meses de haberme mudado. Esto ya afecta mis relaciones íntimas con mi pareja, mi deseo sexual y la vida misma. No siento ganas de nada. Observo que de repente mi mente se va y no puedo controlar el malestar. No quiero vivir siempre con esta sensación. ¿Podrías recomendarme algo? Es interesante al final lo que dice, ¿me recuerdas el nombre? Adrián. Adrián. Es interesante lo que dice Adrián, que dice que no quiere vivir siempre con esta sensación. Cuando nos sentimos así, tenemos la impresión de que nuestras sensaciones se fijan, cuando en realidad las emociones son una dinámica y cuando estamos mal parece que está todo congelado, ¿verdad? Como que no se mueve y no hay perspectivas de que eso se vaya a mover. Y justamente esa es una de las cosas que peor nos hacen sentir, esa inmovilidad, ese estar apresados en el tiempo, como en una campana de tiempo, ¿verdad? Y que nos hace eh, tan difícil imaginar una puerta de salida para ello. Claro. No sabemos si hemos entrado por nuestra propia mano y si podemos salir por nuestra propia mano. ¿De qué nos está hablando Adrián? Evidentemente el contexto de la pandemia, si encima él ha cambiado de país, ha tenido que reinsertarse en otra realidad, sin duda es un contexto muy duro de sobrellevar, ¿m? Pero yo lo invito a que piense que no deja de ser un contexto humano. Ujú. Es una de las posibilidades que los humanos tenemos en nuestra infinita potencialidad de existencia. Puede pasar que te cambies de país y puede pasar que al cambiar aparezca una pandemia. Claro, Claro. que es algo que nadie pensaba, creo. Sí, alguna gente la pensó hace ya tiempo, o no la publicitaron mucho, pero en general es lo impensado. Pero puede ocurrir y la prueba es que ha ocurrido y está ocurriendo. Entonces, a partir de allí, esto que parece una butad, que parece una barbaridad lo que estoy diciendo, es simplemente para que Adrián pueda comprender que lo que le está pasando está dentro del campo de las posibilidades y que él es un ser humano completo, plenamente provisto de su potencial para vivir lo que potencialmente se puede vivir. Evidentemente no es agradable el contexto. ¿Mm? Hay contextos más agradables que este, eso no lo pongo en duda. Pero este es uno de los posibles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave cuando nosotros nos enfrentamos a contextos desagradables? Sobre todo, que nos cuesta mucho aceptarlo. Nos cuesta mucho aceptar que las cosas no sean como nosotros pensamos que tienen que ser. Y esto es lo que generalmente nos impide tomar acceso a esa parte nuestra donde está nuestro pleno potencial. Ese rechazo a lo que es
nos cierra las puertas a nuestro verdadero potencial, que es infinito. Entonces, yo lo que le sugeriría es que se observara y que intentara detectar qué es lo que no está aceptando de su actual situación. Y cuando me refiero a lo que no está aceptando, no me refiero a las condiciones de la pandemia o a las condiciones del cambio de país, sino en un plano existencial. ¿Qué es lo que no está aceptando? Normalmente hay 4 elementos o limitaciones existenciales que nosotros tenemos dificultad en aceptar. Y una de ellas es la finitud, la muerte, el fin de ciertas cosas. Otra es la solitud. Otra es la imperfección. Y la cuarta sería la que tiene que ver con la libertad, es decir, la responsabilidad. Entonces, en el caso de esta persona que nos consulta, yo lo invitaría a que observara cuál de esas limitaciones existenciales él está teniendo dificultad en abrazar, en aceptar, en entregarse a ello. En el momento en el que él lo haga, verá que hay todo un campo de posibilidades que se le va a abrir y energéticamente va a dejar de tener ese espacio cerrado donde está acumulando la ansiedad. Lo otro que yo le sugeriría es que se mueva, porque cuando tenemos estos problemas de ansiedad, es verdad que los ansiolíticos calman un poco, pero claro, tampoco queremos depender de los ansiolíticos, ¿verdad? Y los ansiolíticos tienen también sus efectos secundarios y desagradables. Muy bien. Además de que pueden generar adicción en algunos casos. Entonces, nosotros sentimos la ansiedad en el cuerpo. Lo sentimos en el pecho, en la respiración, en palpitaciones, en la inquietud general. Esto es una energía que está buscando salida, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo le puedo sugerir es que intente moverse, descargar, soltar, tratar de practicar algún tipo de acción física o deportiva que le permita un movimiento energético. Y luego, para no pasarnos en el tiempo, siempre cuando tenemos ansiedad, por lo general, aunque no nos la hagamos conscientemente, tenemos una pregunta a la que no le encontramos respuesta. Estamos en una disyuntiva. Es como que estamos en una duda profunda que no siempre alcanza la superficie de nuestra conciencia. Entonces, le vendría muy bien o escribir para explorar cuál es en realidad esa pregunta existencial que él se está haciendo. Posiblemente no tiene nada que ver con lo actual, tal vez incluso puede ser una pregunta existencial que arrastre y que el contexto actual le ha permitido manifestarse, ¿verdad? Y lo otro es que si no, busque una persona, un amigo, un consejero, una persona de confianza, con la cual hablar, con la cual comunicar, con la cual soltar libremente todo lo que piensa acerca de lo que está viviendo. Que no lo deje eso como un agua estancada en su interior. Estamos hablando de cosas muy sencillas, muy primarias, muy de toda la vida, pero que a veces nos olvidamos y buscamos como soluciones súper sofisticadas y son cosas así, sencillo. Necesito hablar, comunicar, encontrar el eco de otro corazón humano a mi problemática. Eso me genera un alivio muy grande. Pasear con un amigo, caminar, ir al parque y contarle un poco lo que me está pasando. Esas cosas nos hacen bien, las necesitamos y a causa de la pandemia es verdad que entonces
nos faltan recursos para hacerlo, porque normalmente a veces lo hacemos sin pensar. Al estar prohibido el salir o el encontrarse o el sociabilizar, entonces, claro, hay que ponerse como la tarea expresa o llamar a un amigo por el Skype o por el Zoom y hacerlo, ¿verdad? Tratar de comunicar, estar en contacto con los otros seres humanos. En el caso de estos que se llaman síndromes de ansiedad también, sin ninguna duda que en el fondo hay mucho miedo. A nivel emocional hay mucho miedo. Entonces, está bien expresar el miedo. Que el miedo no quede inexpresado, que no quede inarticulado, sino poder articularlo, poder compartirlo, no pasa nada. ¿Mm? Compartir con otro ser humano todos los temores que en este momento le están agobiando y que tal vez no los está diciendo, y que toda esa energía que se la está guardando dentro no circula. Entonces, la expresión, tanto física como a través del lenguaje, le puede hacer muy bien. Jorge, ¿y qué recomendarías una vez que, por ejemplo, estos miedos se expresan, pero no se les encuentra una vuelta, ¿no? O sea, que son miedos así muy, tal vez, inherentes a la humanidad, o incluso miedos, bueno, que son muy de la mente, ¿no? Que son muy de la proyección. Sí, son diferentes los miedos de la mente a los miedos concretos que podemos tener en nuestro afán de sobrevivir. Claro. Es decir, el miedo es una emoción que tiene una función vital. Por eso es también la emoción más común en la humanidad, porque es la que nos permite evaluar las situaciones en las que podemos tener peligro de sobrevivencia o peligro de ser heridos o de perder cosas o de ser afectados de alguna manera. El tema es que, claro, cuando son miedos, como tú dices, de la mente, muy abstractos, que ya no tienen que ver con lo concreto de las situaciones, sino que en general tenemos miedo a nuestro propio fluir mental. ¿Mm? En ese caso yo aconsejo sin duda la meditación, otra vez, siempre, porque la meditación permite observar ese fluir mental. Y entonces empezar a tomar distancia y a poder relacionarnos de alguna manera con todos esos objetos mentales que están dando vuelta, sin llegar entonces a identificarnos con ellos. ¿Comprendes? Perfecto. Entonces, la observación del propio fluir de la mente puede ser muy eficaz en esos casos, ayudándonos a observar la respiración y a llevar la atención a otros objetos que no sean mentales, como son las sensaciones corporales, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, tú piensas que allí donde nosotros llevamos la atención, estamos generando nuestra realidad. Entonces, si mi atención va a estar todo el tiempo en mi fluir de la mente, mi realidad va a ser esa. Voy a vivir en ese mundo mental. En cambio, si yo llevo mi atención a lo que me está pasando en el cuerpo, voy a vivir consciente de lo que me está pasando en el cuerpo, que es muy diferente. ¿Mm? Pero bueno, este es un tema muy apasionante, también podemos dedicarle más tiempo en otro momento. Gracias. La siguiente pregunta, Jorge, viene de Romina, de Mendoza, Argentina. Y dice, ¿por qué es tan difícil establecer una práctica meditativa cuando se conoce acerca de sus beneficios y se sabe que es muy bueno para la salud mental y física practicarlo? Incluso en otros ámbitos de la vida sabemos que la alimentación natural o la actividad deportiva es lo saludable, pero aún así elegimos muchas veces la pereza del sofá, Netflix y la comida chatarra. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto tan autodestructivo en nosotros mismos? En su pregunta hay una afirmación al inicio de que es difícil. Cuando tú afirmas que algo es difícil, nunca será fácil, porque dicen los creyentes
que Dios nunca te dice que no. Y que entonces, si tú dices meditar es difícil o comer sano es difícil, será difícil, porque tú lo estás decretando. Y cuando la fuerza que tiene tu decreto es de un poder extraordinario, nada podrá cambiarlo, porque tú eres quien está creando tu realidad. Y entonces, si tú te estás creando la realidad de que meditar es difícil o que comer sano es difícil, nadie podrá hacer nada en dirección contraria a ello. Ese es el poder que tenemos. Entonces, la meditación, una vez aclarado esto, es justamente una práctica que nos permite observar este tipo de decretos. Porque nosotros nos dedicamos, cuando se practica la meditación, a la observación de los fenómenos de nuestra mente. Y claro, si tú te vas dando cuenta de que te vas diciendo que meditar es difícil, que meditar es difícil, esto tiene un efecto imposible de contrarrestar. El día que te das cuenta, eso se desarticula, porque dices, ah, claro, ¿es difícil la meditación o es fácil la meditación? Piensa que siempre que nosotros tenemos un pensamiento, en algún lugar de nuestra mente está el pensamiento opuesto complementario. Nosotros no podemos pensar que la meditación es difícil sin pensar que la meditación es fácil, porque lo difícil es respecto a lo fácil. No puede estar lo difícil independientemente de lo fácil. Solo que ella está sintonizando exclusivamente ese pensamiento, mientras que el otro, ¿dónde está? Está en su inconsciente. Ella no lo pilla, no lo sintoniza. Nosotros podemos hacer un ejercicio voluntario de decir, si yo pienso que mi situación es grave, para dar otro ejemplo, Claro. mi situación económica es grave. Bueno, entonces, ese es un pensamiento. Me dirás, sí, estará referido a una cosa objetiva que me falta dinero, pero lo que me está afectando en este momento, mucho más que la falta de dinero, es el pensamiento de que mi situación económica es grave. Son dos cosas diferentes. Hay gente a la que le falta dinero y no piensa que su situación económica es grave. Por lo tanto, lo vive de otro modo. Claro. Vale. Esto también es algo que la meditación te enseña a discriminar. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de las cosas? Y no confundirlo con las cosas en sí. Entonces, si yo pienso que mi situación económica es grave y conozco este ejercicio, puedo decirme, en algún lugar de mi mente está el pensamiento de que mi situación económica es fácil, es buena, porque es la opuesta complementaria que le da existencia a la que yo siempre estoy pensando. Entonces, voluntariamente la pienso. ¿Cuál es más real que la otra? Ninguna de las dos. Entonces, yo tengo los dos extremos, las dos polaridades, y me digo, ¿qué pasa si yo voy ahora al punto central, al medio, justo al centro entre esos dos extremos? ¿Qué encuentro yo en mi mente cuando voy justo al centro? Pues lo que encuentro es el silencio. Lo que encuentro es el silencio. Y si Romina se permite ir a ese silencio, experimentará todo lo que ese silencio le va a transmitir, que es una gran serenidad, porque no hay mensajes, una gran paz interior, un gran equilibrio, una gran capacidad de visión y sobre todo verá que ella es un compendio de infinitas potencialidades.
ella no va a poder con eso cambiar la cifra que tenga en la cuenta bancaria. Claro. No estamos mezclando las cosas. No estoy diciendo si tú... No, pero ¿qué es lo que Romina está buscando sin declararlo? Ella está buscando sentirse de alguna cierta manera. Ella está buscando sentirse más en paz, menos angustiada, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero ella atribuye a la condición económica el cómo se siente. Cuando lo que estamos viendo es que ella se siente así a causa de ese pensamiento que está alimentando. Entonces, ese estado emocional se deriva de volver real un pensamiento que podríamos llamar catastrófico. Entonces, el ejercicio consiste en, si caigo automáticamente en el pensamiento catastrófico, voy a buscar voluntariamente el pensamiento anastrófico, que sería aquel que me indica lo mejor que me puede estar pasando o me puede pasar. Los dos son pensamientos. Objetivamente tienen el mismo valor y los dos me afectan de alguna manera. Hay gente, tú habrás conocido también gente, que solo está en los pensamientos anastróficos, están en situaciones terribles y solo te cuentan maravillas. Claro. No se conectan con la situación. Bueno, es un poco menos, tal vez, perjudicial que el otro. No lo sabemos, porque la persona que está siempre entra en la euforia, ¿sabes? Claro. Entra en Por una la especie de... negación también. Da igual si estás desconectada para un lado que desconectada para el otro. Claro, Entonces, claro, claro. lo importante es ver que hay dos posibilidades y que luego puedo venir al silencio, que puedo volver al origen, digamos, a la fuente. Y entonces allí, en ese instante que es ahora, no cuando cambie la situación, voy a encontrar ese estado interior que es en este caso el que Romina está buscando, ¿verdad? Ujú. Entonces, ella pregunta también por qué, si sabemos que comer mejor es mejor para nosotros, sin embargo, vamos y comemos porquerías o comemos cosas, Claro, comida basura, ¿no es cierto? claro. Claro. En ambos casos, de lo que estamos hablando es del reconocimiento de las polaridades. Hay una parte mía que sabe que si como mejor, voy a estar con una salud más Mejor. adecuada, Ujú. mejor, exactamente. Y claro, hay una parte mía que quiere sentirse mejor. Lo que me cuesta reconocer es que hay una parte mía que no quiere sentirse mejor. Ella habló de autodestrucción. Claro, Claro, naturalmente. Entonces, el autoconocimiento hacia dónde va es justamente conocer tu propia sombra. ¿De dónde vas a conocerte? No te vas a conocer desde afuera, te vas a conocer interiorizando, ¿verdad? Y sí, en mi sombra está el deseo de autodestrucción. claro. Claro. Entonces, si yo simplemente lo reconozco, lo admito como parte de una polaridad, porque no puedo tener ganas de vivir mejor sin tener ganas de vivir peor, porque lo mejor es referido a lo peor, ¿comprendes? Sí, Entonces, me voy a empezar a poder gestionar esa energía autodestructiva. Si yo la niego y solo digo, no, es que yo quiero estar sano, y por otro lado, en secreto, como porquerías, claro. ¿lo ves? Pero lo mismo le pasa a esas personas que están siempre comiendo porquerías, ¿sí? Y olvidan que ellos tienen un deseo de comer sano y sentirse mejor. Es que como que tampoco les entra, solo están en la sombra, digamos, y Claro. olvidan su propia luz. Entonces, Mm. justamente dicen los maestros que tenemos que mirar a las personas con los ojos de Dios. Dios solo ve la luz. ¿Mm? Ujú. Entonces, si nosotros a la persona la miramos con esos ojos benevolentes, ¿mm? Entonces tal vez esa persona termine tomando conciencia
de que no está viendo su propia luz. Pero nuestra obligación es ver la luz en el otro, que por el momento la ignora. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos, juntos, el infinito paisaje de las inspiraciones. Hoy amanece en tu alma un nuevo día irrepetible. Disponte a recorrerlo como quien se enamora sin remedio. Saborea sus horas, degusta los instantes. Siempre es hoy en tu alma y amanece un nuevo día. Muchas gracias por acompañarme con tu escucha. En 2 semanas podrás acceder a un nuevo episodio de El Arte de Existir. Te recuerdo que si deseas suscribirte, puedes hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma que uses habitualmente. En el correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com recibo tus preguntas destinadas a la sección La Consulta y también sugerencias de temas a abordar en el podcast. Mediante la newsletter de El Arte de Existir, actualizo una vez al mes las actividades que propongo, meditaciones guiadas, talleres, retiros, conferencias, etc. Gracias por sumarte a la lista de suscriptores y por seguirnos en las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción: David Carneiro y Diana Belbruno. Música y edición de sonido: Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo: Mariona Cabaza. Lecturas: Carla Marcos. Redes sociales: Diana Belbruno. Producción y coordinación general: Bruno Gargiulo. Locución: quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación:
Jorge Sentner.